Saludos, apreciados hermanos, infinitas gracias a nuestro buen Dios por darnos este tiempo con ustedes. Esperamos que por su gracia podamos ser bendecidos, podamos ser edificados a través de la poderosa palabra de nuestro Dios. Quiero compartir con ustedes tercer evangelio, el evangelio de Lucas, esperando que Dios edifique nuestras vidas, que podamos crecer en su gracia, que podamos crecer en su conocimiento. Vamos en esta hora a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de su Santo Espíritu. Vamos a pedir que Él nos enseñe. Yo sé que ustedes están deseosos de ser enseñados por el Señor, al igual que este servidor, ¿no? Oramos. Padre, te bendecimos. Te damos infinitas gracias por tu bondad en Cristo Jesús. Gracias por toda la gracia que a través de la muerte de Jesús has impartido a nuestras vidas. Vamos a meditar en tu gloriosa palabra. Esperamos que nos edifiques en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, si hablamos sobre algunas de las características del Evangelio de Lucas, vamos a encontrar que este Evangelio es el Evangelio de las celebraciones. Ustedes van a encontrar en este Evangelio muchas celebraciones. Usted va a encontrar, por ejemplo, a un recaudador de impuestos que luego de recibir el llamado de Jesús celebra en su casa su salvación. Usted va a encontrar algunas parábolas donde se habla precisamente o donde se termina con celebraciones. La parábola de aquel pastor que busca a su oveja termina con una celebración. La parábola de aquella mujer que ha perdido una moneda termina también con una celebración, y de manera especial la parábola de ese padre que espera el retorno de su hijo también termina con una celebración. Bueno, este evangelio es precisamente el evangelio de las celebraciones, es el evangelio de las comidas, es el evangelio de los banquetes, el evangelio de las cenas. En este evangelio nosotros vamos a encontrar a nuestro amado Salvador en 8 mesas diferentes, sentado allí con personas de distintos estratos sociales. Podemos mencionar también, mis amados hermanos, que otra característica de este evangelio es que es el evangelio de la alegría. De hecho, ustedes pueden encontrar, ¿no?, que al inicio del evangelio, cuando los ángeles anuncian esas buenas noticias a esos pastores, los ángeles dicen: he aquí os damos buenas nuevas que serán de gozo para todo el pueblo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así empieza este evangelio, con alegría. Usted va a encontrar que en este evangelio Jesús se regocijó en el Espíritu. Usted va a encontrar aquí que muchas personas, luego de haber sido ministradas por el Señor, experimentaron también gran alegría. Y el penúltimo verso de este evangelio, el capítulo 24, su penúltimo versículo, nos habla de que los discípulos regresaron a Jerusalén con gran alegría. Es el evangelio de las celebraciones. Lucas es el evangelio de las alegrías. Pero también permítame decirle que este evangelio es el evangelio de las oraciones. En ningún evangelio encontramos tantas narraciones donde Jesús aparece orando. De hecho, en 9 ocasiones encontramos en este evangelio de Lucas al Señor Jesús orando. Y podemos tomar algunas de esas historias registradas aquí. Por ejemplo, si vamos al capítulo 5
de este evangelio, en el verso número 16, vamos a encontrar precisamente aquí a nuestro amado Salvador. Permítame leer, por favor, capítulo 5, el verso número 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús le gustaba la tranquilidad, estar a solas, que nadie lo interrumpa, para de esa forma dedicarse profundamente a la oración. No solamente en este capítulo, usted va a encontrar en el capítulo 6, en el verso número 12 también, vamos a encontrar esta gran verdad. En aquellos días él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En el capítulo 11, en el verso número 1, nuevamente vamos a encontrar a Jesús dedicándose profundamente a la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. En el capítulo 22 de este evangelio, en el verso número 32, vamos a ver nuevamente al Señor Jesús orando. Es que este evangelio es el evangelio también de las oraciones. Permítame leer, por favor. Dice la Escritura, verso 32. Le dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Jesús nuevamente orando. Y también en este evangelio encontramos nosotros parábolas sobre la oración. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, la parábola del juez injusto y aquella viuda? Bueno, esa parábola fue dada con la enseñanza de que oremos siempre y no desmayemos. Pero también encontramos en este evangelio no solamente esta parábola de la viuda y del juez injusto, también encontramos la parábola de ese fariseo que acude al templo a orar juntamente con un publicano. Este evangelio es el evangelio de las alegrías, es el evangelio de las celebraciones, es el evangelio de los banquetes, es el evangelio de las oraciones, pero también este evangelio es uno de los evangelios que más énfasis le da a la acción del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Por ejemplo, ustedes van a encontrar en el capítulo 4, en el verso 1, que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Note, aquí se hace mención al Espíritu Santo en la vida de Jesús, pero en este evangelio también se habla de que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Ustedes van a encontrar también aquí que se habla del bautismo y que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal como paloma. Usted va a encontrar que Jesús realiza su ministerio en el poder del Espíritu. Usted va a encontrar también en el capítulo 10, en el verso 21 al verso número 22, que se nos habla. Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Jesús se regocija en el Espíritu. Entonces, esta es otra de las características de este evangelio. Pero sobre todo, mis amados hermanos, este evangelio es el evangelio de los marginados. Es el evangelio de las personas que viven en la periferia. Es el evangelio de los niños. Es el evangelio de los indigentes. Es el evangelio de las mujeres. Por eso nos proponemos, con la ayuda de nuestro Dios, hacer un análisis de este evangelio. Le invitamos para nuestra próxima enseñanza.
donde continuaremos hablando sobre las características de este evangelio y estaremos analizando cada una de ellas. Espero que esto le haya edificado, que la palabra de Dios haya confortado sus corazones. Por lo tanto, mis amados hermanos, quiero animarles a que leamos el evangelio de Lucas. No solamente en la versión tradicional, la Reina Valera 1960, sino que lo leamos también en otras versiones. El Jesús que presenta Lucas es el Jesús de las celebraciones, es el Jesús que trae alegría, es el Jesús que ora, es el Jesús en cuya vida el Espíritu Santo actúa de una forma sobrenatural, y es el Jesús de la gente marginada, de los desposeídos, de aquellos de la periferia, de aquellos marginados de esa sociedad del siglo I. De manera muy especial, las mujeres. En este evangelio vamos a encontrar al Señor Jesús violando muchas normas religiosas de su época, y creo yo, mis amados hermanos, que a través de este evangelio vamos a conocer mejor a nuestro glorioso Salvador. Espero que esta palabra le haya edificado. Vamos a orar. Esto ha sido simplemente una parte introductoria a lo que queremos compartir con usted. Si usted desea materiales sobre esta enseñanza, pues puede escribirnos y nos da su número de teléfono para ponernos en contacto y hacerle llegar el material de estudio del Evangelio de Lucas. Oremos. Señor, te adoramos en esta hora, te bendecimos, queremos agradecerte porque Jesús ha traído alegría a nuestras vidas, porque el Jesús de este evangelio es el Jesús que ora, el Jesús que intercede, es el Jesús que fue ungido por el Espíritu Santo para sanar a los enfermos, hacer bienes y libertando a todos los oprimidos y marginados de la sociedad judía del primer tiempo, del primer siglo. Señor, muchas gracias por tu palabra. En los méritos de Cristo nuestro Señor oramos. Amén y amén. Un placer, mis amados. Nos veremos en una próxima oportunidad. Un saludo a Ailín Nivela, a nuestro hermano Luis Enrique Yepes, a Juan Carlos, también le saludamos, a cada uno de nuestros hermanos que están con nosotros en la sintonía. Nos veremos en una próxima oportunidad. La paz del Señor sea con ustedes.